Hola, continuamos con el segmento número 2 de nuestro módulo de cultura ambiental. Quedamos, hoy vamos a comenzar mejor con la contaminación electromagnética. ¿Qué es la contaminación electromagnética? Se refiere a toda la exposición que hay por ondas electromagnéticas y sus campos asociados. ¿Qué es esto? Realmente nosotros pensamos que nuestras actividades que generan campos electromagnéticos no afectan a la naturaleza ni a nuestro organismo, pero es mentira. Hay un estudio muy grande de esta contaminación electromagnética que habla, por ejemplo, a nivel de la naturaleza, que está ocasionando que los animales que hacen migraciones se pierdan. El ejemplo, las ballenas. Uno cuando escucha noticias muy comúnmente escucha que las ballenas se encallaron en las playas de alguna parte del mundo. ¿Qué es encallar? Es cuando las ballenas o los delfines se estrellan contra las playas. ¿Por qué pasa esto? Porque ellas utilizan un sistema para navegar del campo electromagnético del planeta. La contaminación que hemos generado nosotros a través de nuestros aparatos electromagnéticos ha ocasionado que se altere este campo electromagnético natural del planeta. Pero ¿cuáles son estos aparatos electromagnéticos? Todo lo que manejamos, desde teléfonos, televisores, las antenas, la electricidad, los computadores, etcétera, etcétera. Esto es una campaña, lo que vemos en la diapositiva, es una campaña que se está haciendo, empezó en Alemania. En Alemania es uno de los países que más se ha preocupado por esto en el mundo. En Alemania te cobran a ti una prima de contaminación, van a la casa y te miden cuántos aparatos eléctricos tienes y si se está pasando del límite te cobran por contaminar. La campaña dice escuelas sin Wi-Fi, Internet sí, pero Wi-Fi no. Seguridad para los alumnos y profesores. Esta diapositiva es muy bonita. Aquí en la casa de nosotros podemos ver qué tiene nuestra mesita de noche. Nosotros el tiempo que tenemos para dormir, para descansar, es para recuperarnos de toda la contaminación y todo lo que ha pasado en el diario vivir. Pero nosotros no podemos descansar porque estamos presas de un sinnúmero de agentes contaminantes como es el teléfono, es el televisor. Hay gente que duerme con el computador en el cuarto, que es lo peor que puede pasar. Ese computador también tiene un estabilizador que genera contaminación. El televisor genera contaminación así esté desconectado o así esté apagado. Hay gente que tiene un equipo de sonido. Revisemos qué tiene nuestro cuarto. Entonces tiene el equipo de sonido, tiene el televisor, tiene el computador, tiene el celular. Entonces revisemos la carga contaminante que le estamos dando a nuestro cuerpo todos los días. ¿Cuándo descansamos? Nunca. Entonces, ¿qué genera esta contaminación? Genera problemas de la salud, genera insomnio, genera debilidad, genera depresión. Algunos datos interesantes. Se ha comprobado que genera trastornos neurológicos, irritabilidad, cefalea. ¿Cefalea qué es? Dolor de cabeza, excitabilidad, alteraciones sensoriales, mareo y temblores. Trastornos cardiopulmonares, alteraciones de la frecuencia cardíaca. Tanta exposición a agentes contaminantes radioactivos puede alterar el buen funcionamiento del corazón. Trastornos reproductivos, trastornos en el ciclo menstrual de las mujeres, infertilidad, aborto, disminución de la libido sexual. Hay algunos estudios en Alemania que dicen que los niños que son expuestos a un celular antes de los 15 años bajan los niveles de espermatozoide o la calidad de los espermatozoides cuando se desarrollan. Hay algunos que ya hablan que puede causar cáncer, leucemias y tumores en el sistema nervioso central. Entonces, esa dependencia que tenemos al celular, esa dependencia que tenemos a todos estos aparatos electromagnéticos, es interesante revisarla. En el mundo ya se han visto los primeros casos comprobados de personas que son alérgicas a estos campos electromagnéticos.
si vamos a ver, casi en todo lado hay una fuente de contaminación electromagnética. Entonces, a estas personas, ¿qué les ha tocado hacer? Irse a vivir a cuevas en lugares recónditos porque físicamente no soportan la contaminación. Nosotros realmente no nos damos cuenta de, o a veces sí nos sentimos muy cansados, no descansamos bien. Hay personas que son más sensibles que otras a estos agentes contaminantes, pero hay personas que ya no lo soportan. Cambio climático es muy de moda, ¿no? Creo que casi todos hemos escuchado hablar del cambio climático o lo hemos vivido o lo hemos visto en fotos o en noticieros o de mil formas. Pero ¿qué es este cambio climático? Es la modificación del clima con respecto a la historia o al historial que tenemos. ¿Cierto? Este cambio de clima, ¿qué es? De temperatura, de presión, de atmosférica, de nubosidad, y esto genera un cambio en las lluvias, genera en inviernos más fuertes, en veranos más fuertes. Los países que tienen estaciones, obviamente también su cambio se siente más, porque el periodo de invierno las temperaturas bajan muchísimo más, o en la época de verano sus temperaturas son más altas. Esta es una gráfica muy conocida. Esto es en la Patagonia. Aquí podemos ver la foto en 1928 y en el 2004. La temperatura a nivel mundial ha aumentado, no es un secreto para nadie. Veamos en Bogotá. En Bogotá teníamos antes una temperatura bastante agradable, teníamos que estar con saquito, con chaquetas. Ahora ya parece clima caliente. Los polos se están derritiendo, hay casos innumerables de osos polares que mueren ahogados porque nadan miles y cientos de kilómetros y no encuentran dónde asirse para descansar, entonces están muriendo ahogados. Este cambio climático que genera también, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de huracanes que se presentan a nivel mundial. Tormentas marítimas, inundaciones. Recordemos hace 1 o 2 años las inundaciones que se presentaron a nivel mundial, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Cada vez son más inclementes, generando a nivel mundial más víctimas por el cambio climático. ¿Pero qué ocasiona este cambio climático? Este cambio climático lo ocasiona, o uno de sus principales agentes es el calentamiento global. El calentamiento global es un proceso natural. Si nosotros no tuviéramos el calentamiento global, no existiría la vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la temperatura sería tan baja que no podría haberse generado vida. Es un proceso natural, necesitamos los gases de efecto invernadero para que se presente una temperatura media en el planeta Tierra. Pero la acción antrópica, o mejor, la acción del hombre ha generado una alteración o un aumento de estos gases de efecto invernadero. Este aumento en los gases de efecto invernadero ha ocasionado que se aumente la temperatura media del planeta. Algunas cifras interesantes. Los 10 años más calientes en los últimos 134 años se han registrado todos desde el 2000. Los 10 años más calientes en la historia del planeta Tierra se han presentado desde el 2000 para acá. El metano es uno de los gases de efecto invernadero, pero el metano es producido por la descomposición de las heces fecales y las generan la ganadería a gran escala. En el mundo existen más gallinas que personas vivas y todas estas gallinas cuando defecan generan metano y este metano va directamente a la atmósfera y este gas aumenta el efecto invernadero, ocasionando los problemas que ya hablamos. Se está derritiendo el permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es un hielo que se encuentra en las zonas polares
en Alaska, por ejemplo, o en Argentina, es un hielo congelado. Al derretirse este hielo, se hunde la Tierra y se presentan, por ejemplo, en Alaska. En Alaska, ¿qué ha pasado? Y es muy grave. Este permafrost se ha derretido rompiendo los oleoductos por donde se transporta el petróleo que se saca de Alaska. Tenemos otro problema ambiental gravísimo que es la deforestación. Es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie boscosa. ¿Para qué talamos los bosques? Los bosques los talamos para dos cosas. Uno, para utilizar la madera, ¿cierto? Otra, para utilizar el espacio para la agricultura, para el ganado. En Colombia tenemos un problema gravísimo con nuestras selvas. Nuestras selvas están siendo taladas por varias razones. Una, los cultivos ilícitos, todavía se presentan en Colombia cultivos ilícitos, entonces degradan la selva, arrasan la selva para el cultivo, para la amapola o para la marihuana. Otro, en Colombia se ha implementado el cultivo de palma de cera. Entonces también se talan algunas regiones de selvas para este cultivo. También se utiliza o se talan estas selvas para la ganadería o para la minería. En Colombia uno de las banderas del gobierno es la megaminería. Entonces esta megaminería cuando llegue a Colombia lo que va a hacer es deforestar gran parte de estas bosques o selvas vírgenes para esta megaminería. Estas diapositivas son impactantes. Esta se presentó en Borneo. En Borneo quemaron la selva para el cultivo de la palma, para hacer biodiesel. Este es el caso de un orangután que murió quemado en uno de estos incendios. Aquí vemos cómo, Aquí vemos cómo la selva ha sido talada totalmente en esta diapositiva y cómo se conserva un poco de esta selva. El impacto que ha generado el hombre a nivel mundial es inmenso. Hay una institución ambiental que trata de generar conciencia, se llama la WWF. Esta es una campaña muy interesante de cómo Tarzán se quedó sin de dónde saltar. Aquí podemos ver cómo es cuando se tala la selva. Realmente es un paisaje dantesco, ¿no? No es nada bonito. Esto no se muestra muy comúnmente para que la gente no tome conciencia. Hechos y cifras interesantes. Cada 2 segundos se destruye una superficie de bosques equivalentes a una cancha de fútbol. Es una cancha de fútbol americana. Es bastante grande. Cada 2 segundos en el mundo. Es una tasa de destrucción inmensa. Si no hacemos algo para frenar eso, no sé qué puede pasar. Aquí, en este mapa mundi, podemos ver que nosotros realmente antes éramos un planeta verde, llenos de bosques y selvas por todas partes. Pero en este momento, la parte verde de este mapa mundi es donde se conservan algo de selvas. De resto, la parte blanca ya es o sitios que se utilizan para agricultura, o sitios que están densamente poblados, o sitios que ya están llegando a procesos de desertificación. La quinta parte de los árboles talados en el mundo se utiliza para fabricar papel. La quinta parte de los árboles talados en el mundo se utilizan para fabricar papel. En Estados Unidos, promedio se utiliza 340 kilos de papel al año. Una persona. 340 kilos de papel al año. ¿Cuántos utilizamos nosotros? Llegamos a otro punto interesante, que es el agotamiento del suelo.
Ocurre cuando se le aplican al suelo agentes químicos nocivos o por procesos de agricultura o por procesos de nosotros, o cuando hablamos de nosotros es como especie humana, muy comúnmente alteramos los cauces de los ríos para procesos de... en Colombia se genera la electricidad a través de y se me fue. En Colombia se genera la electricidad a través de hidroeléctricas. Entonces, para hacer estas hidroeléctricas se alteran algunos cauces de los ríos. Al alterarse esos cauces de los ríos, se dejan zonas en las que antes les llegaba agua y en este momento dejan de percibir agua. Entonces esto está ocasionando que estos suelos se queden secos. En el mundo se está incrementando a una tasa gigantesca la generación de desiertos o de zonas áridas. El cambio climático ocasiona que en algunas regiones, lo podemos ver en Colombia, en algunas regiones llueve muchísimo, pero en otras no llueve. Entonces esta falta de lluvias también ocasiona que se incremente la desertificación en el suelo. La agricultura intensiva. ¿Qué es la agricultura intensiva? Es lo que se genera, por ejemplo, en Estados Unidos con máquinas inmensas donde son hectáreas y hectáreas y hectáreas del mismo producto. Esto agota rápidamente los nutrientes del suelo. Así nosotros le apliquemos abonos y así le apliquemos herbicidas y así le apliquemos insecticidas. Esto con el tiempo ocasiona que el suelo pierda su capacidad de recuperarse. Lo que pasa con los cultivos de flores. Los cultivos de flores cada cierto tiempo deben cambiar de área porque agotaron el agua, porque agotaron el suelo, entonces deben irse de un sector en sector, acabando con el suelo. Las sequías. Estamos viviendo en Colombia un periodo de sequías bastante fuerte. En Yopal acabamos de ver cómo murieron un sinnúmero de animales por esta causa. Pero eso no pasa solo en Colombia, en el mundo se generan estos procesos de sequías, mueren ganado, mueren especies nativas, mueren un sinnúmero de especies que mueren prácticamente de sed o de alimento porque no tienen que comer. Hay ríos en el mundo que se están secando. Esto es en el mundo, no solamente está pasando en Colombia, no solamente pasa en el África, no solamente pasa en Estados Unidos, es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez necesita más agua para satisfacer sus necesidades. Al necesitar cada vez más agua para satisfacer sus necesidades, deja menos agua en el ciclo natural para que se vuelva a recuperar. Esto es una figura de cómo ha crecido a nivel mundial esta desertificación, ¿cierto? Los países en el mundo en que más ha crecido esta desertificación es África y Asia. Le sigue Australia, Europa, Sudamérica y Norteamérica. Pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Es cuando miles y miles de especies habitan en simbiosis en un espacio determinado. Colombia era un país megadiverso. Eso era un secreto a voces y nos ufanábamos de esto y nos alegrábamos de esto. Pero la degradación ambiental que hemos ocasionado gradualmente ha ocasionado que todas estas especies que en alguna época nos hacían una megapotencia hayan ido disminuyendo. Así está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las selvas o los bosques donde estas especies se desarrollaban han ido retrocediendo por acción del hombre. Es así como hemos puesto al borde de la extinción a un sinnúmero de especies. Todos los días en el mundo son cazados o son por la necesidad de alimento del hombre
pescados, un sinnúmero de especies inmensas. También el elefante, por ejemplo. Hay muchas regiones en el mundo que el elefante está cerca a problemas de extinción porque se sigue cazando por sus colmillos. Algunos datos. Según la WWF, cada año desaparecen 100 millones de tiburones. 4.5 millones de toneladas de atún son pescados al año. Eso es una cifra escalofriante. ¿Por qué? Porque necesitamos para el consumo humano. Cada año se calculan entre cerca de 5.000 orangutanes víctimas de la deforestación y desaparición de su hábitat. 104 elefantes asesinados por día por cazadores furtivos. El comercio de animales salvajes representa un negocio de una cifra de 10.5 mil millones de dólares al año. Es la tercera mafia más importante a nivel mundial, que da más ingresos. Un dato interesante, las abejas se siguen muriendo a nivel mundial. Las abejas están muriendo, no se sabe realmente por qué. Hay unas personas algunos científicos que dicen que es por un hongo, hay otros que dicen que es por el cambio climático. Realmente no se sabe, todavía no a ciencia cierta, pero las abejas están desapareciendo. Y las abejas son las que polinizan el 70% de las fuentes de alimento del hombre. Entonces es un problema gravísimo. Nos vemos en el otro segmento más adelante.